Hola chicos, estoy muy contento de estar una vez más con ustedes en este video, que es la segunda parte del video anterior. Y quiero decirles que estoy muy emocionada porque tengo una pequeña sorpresa para ustedes ahí en su casa. Y es una entrevista que me di a la tarea de realizar sobre uno de estos personajes, sobre uno de estos jueces que vamos a estar viendo a lo largo de esta serie, ¿verdad? Y fue el primer juez que tuvo el pueblo de Israel. Entonces quiero que pongan mucha atención con sus papás y que si pueden, por favor, nos acompañen ahí en sus Biblias, en el libro de Jueces, capítulo 3, del verso 7 al verso 11. Ahí nos vamos a enfocar para poder conocer más de este personaje, cómo se desarrolló, cómo se desempeñó como juez ante el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuáles fueron a lo mejor sus errores, cuáles fueron las cosas que lo ayudaron y saber cómo Dios muestra su misericordia a través de todas estas acciones y que siempre pudo su pueblo salir adelante gracias a Él, gracias a su misericordia y su gracia. Así es que pongan mucha atención y los dejo con esta entrevista. Vamos a darle la bienvenida con un fuerte aplauso. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo están todos en casa? Qué bueno, me da mucho gusto que te hayas podido dar el tiempo, el espacio para estar aquí con nosotros y responder algunas inquietudes que tal vez los niños y papás tienen en casa acerca de tu vida. ¿Sí? ¿Qué te parece si comenzamos? Muy bien. ¿Estás contento? Sí, estoy muy contento de estar con todos ustedes. Qué bueno. Y todos los niños que nos están viendo en casa. Muy bien. Empecemos. Dice, la primera pregunta que tengo creo que es importante. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre para los que no sepan es Otoniel. Y un dato curioso de mi nombre es que Otoniel significa el león de Dios. ¿Y tu padre? ¿Cómo se llamaba tu padre? Bueno, mi padre se llamaba Cenaz. Cenaz, muy bien. ¿Y tuviste algún hermano o hermana? Sí, muchos lo conocen también. Okay. Yo soy hermano menor de Caleb. Ah, ok, sí, creo que algunos recordamos a Caleb, ¿verdad? Dentro de la historia del pueblo de Israel. Antes de que Dios te eligiera, porque todos sabemos que pues fue Dios quien te eligió como libertador del pueblo de Israel, ¿cuánto tiempo estuvo en esclavitud el pueblo? Bueno, estuvimos casi alrededor de 8 años en esclavitud por causa de que no fuimos obedientes a la palabra del Señor, no fuimos obedientes a sus mandatos y entonces fue cuando el Señor nos entregó a manos de Cusam Risataim. Muy bien, y es lo que yo les explicaba a los niños el video pasado, que cuando uno comete pecado, tiene sus consecuencias. La desobediencia va dentro de lo que es el pecado y pues tiene sus consecuencias. Sí, las consecuencias son muy grandes. Muchas veces no lo entendemos en el momento, pero más adelante podemos decir, ¿por qué me está pasando esto? ¿O por qué esta circunstancia? Y es ahí cuando decimos, es por causa de mi desobediencia, es por causa de mi pecado. Y entonces es ahí cuando el Señor es misericordioso y podemos volver a Él. Claro que sí. ¿Nos podrías platicar cómo fue más o menos tu desempeño como libertador del pueblo de Israel? O sea, ¿qué función hiciste tú dentro de todo esto? Mira, pues yo en realidad ni sabía que yo iba a ser libertador del pueblo del Señor. El Señor me habló, habló a mi vida y entonces es cuando Él despertó en mí el poder ser el libertador. Muy bien. ¿Y tuviste alguna batalla dentro de todo este periodo? Sí, el Señor, meditando en su palabra y estando en oración, fue cuando Él nos dio una estrategia para poder vencer a Cusam Risataim y es cuando Él nos dio la victoria. Después de todo ese tiempo de cautiverio, el Señor nos dio casi alrededor de 40 años de paz. Es importante saber esto y qué bueno que lo mencionas para que los niños sepan que después de... Yo les mencionaba, Otoniel, en el video pasado,
cómo hay un desenlace que es el pecado, después venía, no sé si recuerdo, creo que era la opresión, que es cuando viene, el Señor les permitía a ustedes como pueblo pasar por toda una esclavitud, o sea, estar sujetos, sumisos a un rey tal vez. Después venía lo que era el arrepentimiento, darse cuenta de esos errores que ustedes cometían tal vez, pero rendirse al Señor, y esa es la clave, arrepentirse, pedir perdón al Señor y rendirse todo tu ser a Él, sí. Y es cuando viene después la paz, lo que tú dices, los 40 años de paz que Dios les dio. Eso se puede convertir a veces, tanto nosotros como yo lo viví, como los que nos están viendo, a los niños en casa, que cómo se nos hace muy fácil de volver al pecado, después hay una consecuencia del pecado, y luego es ahí cuando nosotros, hay un arrepentimiento, como tú dices, es como un círculo vicioso, y entonces en eso otra vez volvemos al Señor, pero el Señor siempre nos dice que no volvamos otra vez a nuestros viejos caminos, sino que sigamos en la senda que el Señor nos ha mandado. Entonces es algo muy importante eso que tú dices, y que es importante que ahí en casa lo podamos enseñar como padres. Exacto. Lo podamos aplicar nosotros como hijos de Dios. Así es, y es importante saber que también el hecho de que Él esté aquí con nosotros, también el Señor nos permite conocer un poquito más de lo que Él hizo, porque sabemos que sin Dios en nuestra vida nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Entonces siempre puestos nuestros ojos en el Señor, y sabemos que en eso podemos salir de cualquier problema. Igual papis también en casa, que nos ayuden a dar seguimiento también a todo esto, porque es importante que los niños sepan y aprendan cómo poder salir de todo esto si se llega a un arrepentimiento, ya sea en una desobediencia, incluso en algo a lo mejor muy sencillo para ellos, que es como si tu mamá te manda a hacer algo y no lo haces, o contestas mal, o cosas así. Eso también tiene consecuencia, a diferencia de tu historia, a la historia de ellos como niños. Creo que a lo mejor se puede asemejar en eso. Nos da mucho gusto, Otoniel, que hayas estado con nosotros. Y ¿cómo ves si nos guías en una oración al Señor por los niños y sus papás? Y pues que nos ayude el Señor en esto. ¿Cómo ves? Muy bien. Quisiera decirles a todos los niños que nos ven que obedezcan. La obediencia siempre nos va a llevar a la bendición. Más sin embargo, si nosotros hay una desobediencia, y lo vemos en la palabra, y lo vimos yo que lo viví en su tiempo, nos va a llevar al cautiverio. Y a lo mejor el cautiverio no va a venir a través de un país, de una ciudad, de una persona, como fue en mi tiempo, pero quizás la consecuencia siempre va a ser la opresión, quizás de un pecado que no vas a poder salir, o muchas cosas que puedo dar ejemplo, pero les obedezcamos a nuestros padres, obedezcamos a nuestros pastores, a nuestros líderes, a nuestros maestros. Claro que sí. Y entonces que espero haya sido de bendición esta pregunta y respuesta con Ana, y pues se inclinan sus cabezas para poder orar y poder pedirle al Señor que nos dé de esa obediencia, nos dé ese rendición, no a nuestros padres, sino una rendición a Él. ¿Sí? Amén. Señor, te damos gracias por este momento que nos has permitido. Gracias porque tú concedes en nuestras vidas el arrepentimiento, sabiendo que es un don dado por ti. Te pedimos que bendigas a todos esos niños que nos están viendo en sus casas. Danos obediencia, danos, Señor, el don de poder obedecer tus mandatos, Señor, que no nos volvamos a nuestros antiguos caminos, Señor, sino que podamos reconocerte a ti, Señor, en nuestro andar, en nuestro proceder, y que todo sea para glorificar tu nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, niños, por estar en este video con nosotros. Y antes de despedirnos, quiero dejarles un reto
¿verdad? Como en el video pasado dejé un reto acerca de la manualidad, en esta ocasión quiero darles un reto de que hagan en su casa con sus papás, tal vez a lo mejor una lista de cosas con las que ustedes a lo mejor batallan y que pongan en oración y en práctica, ¿verdad?, la obediencia, y creo que ahí se van a dar cuenta, aunque estén ustedes pequeñitos, van a poder darse cuenta que cuando uno obedece y sigue las leyes, sigue los mandamientos, uno prospera. Y hay un verso en la Biblia que es un mandamiento que dice: honra a tus padres, a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida. Tiene una promesa. Entonces, si tú honras, si tú obedeces a tus padres, el Señor ha dado una promesa, dice: serás de larga vida en esta tierra. Entonces, si tú quieres ver a lo mejor algún fruto, alguna bendición en tu vida, la obediencia es la clave. Entonces, pide a tus papás que te ayuden a lo mejor a hacer una lista de esas cosas y ponlas en práctica en esta semana para que tú puedas ver esos cambios en tu vida. Te mandamos muchas bendiciones y gracias, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.